Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación a compartir con ustedes y completar un poco el panel aquí de mis compañeros con un poco el ángulo económico del humanismo cristiano. Me pidieron que hablara un poco de Enrique Yo y vamos a arrancar un poco con la figura de él, ¿no? Como representante también del humanismo cristiano en la economía argentina, como empresario, ¿no? Este, Enrique Yo, bueno, nació en 1921 y falleció en el 62, así que representa un poco ese periodo de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, de una familia empresarial muy importante del país, quizás la más importante, una de las más importantes. Tuvo una educación católica que él absorbió con una gran sensibilidad, ¿no? Y se formó en la Escuela Naval Militar en Argentina, ¿no? Era un hombre culto, gran lector, se interesó mucho por la doctrina social de la Iglesia en su época, ¿no? Y participó en muchos movimientos cristianos aquí en el país, por ejemplo en la Acción Católica, de la que llegó a ser presidente, ¿no? Él decía que, digamos, siendo marino, ¿no? Todavía, tenía, al leer la doctrina social de la Iglesia, le surgía como vocación hacerse obrero para evangelizar en el ámbito laboral, ¿no? Y un mentor que él tuvo, ahí en las primeras etapas de su vida, le sugirió que lo hiciera desde su situación natural, que era ser empresario, ¿no? Ser un empresario católico y llevar esos principios de la doctrina social de la Iglesia a la práctica de la realidad empresarial desde el lugar un poco que Dios lo había puesto, ¿no? Así que bueno, dejó la carrera naval en los años 40 y volvió a la Argentina para hacerse cargo de una empresa en realidad de un tío de la mujer, ¿no? Se casó y volvió a la Argentina, ¿no? Quizás muchos de ustedes les suena la cristalería Rigoló, que fue importante durante muchas décadas en la Argentina. Bueno, a través de su actividad empresarial, Enrique empezó con un cargo menor y fue creciendo en la empresa hasta ser digamos, hoy diríamos el CEO, el director general, y también fue creando empresas y participó también en directorios de muchas otras, un poco por esa condición que tenía. Y bueno, fue una gran figura, yo diría, de lo que hoy llamamos la responsabilidad social empresaria o la ética empresarial, ¿no? Que él fue como una figura de avanzada de todo esto, no solo en la teoría, sino obviamente en la acción empresarial. Y bueno, y se conocen de él infinidad, ¿no? De situaciones, ¿no? De la preocupación que tenía por dar salarios justos, por mejorar las condiciones de trabajo en la empresa, por mejorar daba préstamos a veces de la empresa y a veces hasta personales a los trabajadores por distintas situaciones, ¿no? Generó órganos de comunicación dentro de la empresa para informar, ¿no? De las decisiones que se iban tomando, y tuvo también un muy buen diálogo con los representantes sindicales, ¿no? En algún panel en la UCA vino más de una vez Carlos Custer, que era justamente el dirigente sindical que le tocaba negociar con Enrique Yo, y lo llamamos muchas veces por, digamos, la visión elogiosa que tuvo de la actividad de Enrique, ¿no? Así que Carlos también, según tengo entendido, era parte del sindicalismo humanista cristiano de aquel entonces. Entiendo que sigue con nosotros, ¿no? Pero bueno, es de la generación de Enrique. Y bueno, tenía un diálogo muy fluido y con estas, digamos, ideas de la doctrina social de la Iglesia, él la trataba de aplicar en la empresa, ¿no? Con un diálogo muy bueno con la cúpula sindical ahí y con una visión del sindicalismo en la Argentina, donde era una institución fundamental, pero obviamente él veía una necesidad de un sindicalismo democrático, ¿no?
comprometido con la democracia, con la república, con la constitución, ¿no? Entonces, bueno, tuvo también sus conflictos en esa época por una interpretación del sindicalismo muy verticalista y autoritaria, ¿no? Entonces, no era cuestión de dejar todo afuera, sino de proponer una fórmula que fuera digamos, compatible con el funcionamiento de la economía, de la democracia, y que pudiera garantizar los derechos de los trabajadores de una forma que funcionara democráticamente en el país, ¿no? Una cosa que a mí también me llamó mucho la atención fue que él, su idea de eficiencia, muchas veces tuvo que hacer reestructuraciones en la empresa, pero cuando de pronto alguna línea no terminaba de ser eficiente por los cambios tecnológicos, y él estaba muy afligido por la posibilidad del desempleo de esos trabajadores que él conocía por su nombre, muchas veces ayudó para que estos trabajadores que no podían seguir produciendo dentro de la empresa, financiarlos, capacitarlos para que pudieran fundar su propia empresa, pequeña o mediana, y después los contrataba como proveedores de su propia empresa, ¿no? Entonces, de ese modo, él fue generando, digamos, lo que los economistas llamamos hoy un clúster, ¿no? Ahí en Berazategui, donde estaba la planta central de Rigoló, cómo utilizaba su ingenio para reconciliar, digamos, la solidaridad con sus trabajadores, la responsabilidad del empresario con sus trabajadores y al mismo tiempo la eficacia, y también tenía un compromiso muy fuerte por tratar de que crecieran en autonomía, ¿no? Así que bueno, eso fue gran impronta de Enrique. Una de las anécdotas así más por lo menos que a mí me impacta más desde el punto de vista emotivo, fue que, bueno, Enrique, como les mencioné, murió en el 62, sí, nació en el 21, con 41 años falleció de una enfermedad muy larga y necesitaba transfusiones de agua, perdón, de sangre para las distintas operaciones. Y bueno, obviamente se publicó en la empresa que necesitaba estas donaciones y bueno, son muy, digamos, atestiguadas en la época las colas que había de sus trabajadores, digamos, para donarle sangre a él en esa situación complicada, ¿no? Entonces, un compromiso de vida con el diálogo, digamos, capital y trabajo, podríamos decir, ese conflicto de interés que fue y sigue siendo central al capitalismo, cómo superarlo con una visión humanista, ¿no? Desde el diálogo, desde la responsabilidad y desde la caridad, ¿no? Y quizás de los grados mayores, ¿no? De caridad. No sé si ustedes saben, pero el 18 de diciembre, después de de una trayectoria donde la Iglesia lo reconoce como siervo de Dios, el 18 de diciembre el Papa León XIV autorizó su beatificación, ¿no? Así que bueno, los que lo tomamos como una figura referente y ejemplo, estamos muy contentos, ¿no? Enrique también, para redondear un poco su perfil, fue una persona muy comprometida con la institucionalidad del país y con el bien común, fue creador de instituciones, fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina, fue su primer tesorero y también fundó, entre otras, ¿no? ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que sigue al día de hoy muy activa. Y también fue uno de los principales partícipes de la ley de las asignaciones familiares, ¿no? Para que haya un sistema compartido para el financiamiento de un sueldo, digamos como un extra del sueldo para las familias numerosas, que él creía que era justo que las familias, los padres o las madres de familia numerosa pudieran tener un extra por la cantidad de hijos, porque obviamente eso tiene un peso económico significativo, como lo vemos hoy, ¿no? En la tasa de natalidad, ¿no? Entonces, esta es un poco la figura de Enrique, el ejemplo que él nos marcó, y yo quisiera contextualizarlo un poco en el humanismo cristiano de esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Que para mí es un poco
una de las edades de oro del humanismo cristiano. Esperemos tener otra próxima edad de oro del humanismo cristiano enfrente, pero bueno, fue un momento muy importante porque después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia cristiana en Europa fue un éxito completo, ¿no? Ganando elecciones en todos los países de Europa y en particular algunos muy golpeados, como Italia o como Alemania, ¿no? Entonces, él, digamos, había abrevado de ese movimiento social cristiano y humanista cristiano, siendo un ejemplo en el campo empresarial, pero que llega a la economía de los países porque hay una llegada a la política, digamos, en estos países europeos, ¿no? Y la trayectoria, saben ustedes, fue bastante dramática o trágica, ¿no? Porque, bueno, ya a fines del siglo XIX, digamos, van avanzando las corrientes materialistas, tanto del marxismo como del liberalismo materialista, crudo y darwinista, el utilitarismo, ¿no? Y todo este caldo de cultivo lleva digamos, el desarrollo de estas ideas, digamos, de Darwin, digamos, con una óptica materialista, de que el ser humano simplemente es la evolución de la materia. Bueno, aparecen filósofos como Nietzsche que dicen que Dios ha muerto, ¿no? Entonces, eso no es gratis, como queríamos ir comentando con nuestros compañeros, sino que, bueno, va generando una sociedad que piensa que no hay valores trascendentes, ¿no? Si no hay valores trascendentes, no solo, como decía muy bien Gustavo, la realidad ya no es la realidad, sino lo que me parece a mí. Y si no hay valores trascendentes, bueno, ¿por qué me voy a comprometer o por qué me voy a sacrificar? ¿Y cuál es el valor que reconozco en el otro, no? No es casualidad que el principio del siglo XX amanece en los países más avanzados con una de las guerras más terribles, ¿no? Y bueno, en todo ese recorrido aparecen grandes figuras del humanismo cristiano, como el Papa León XIII, ¿no? Antecedente del nuestro actual, que ya con esa visión de avanzada en 1891, digamos, escribe Rerum Novarum para marcar otra alternativa, ¿no? Que el tema no es, digamos, a nivel superficial, sino que hay que ir a una visión trascendente, que se estaban perdiendo estos valores, ¿no? También tiene otra encíclica donde repropone estudiar a Santo Tomás, y es la fuente del renacimiento del neotomismo, y todo esto, y aparecen los partidos, aparecen las asociaciones católicas y cristianas de distinto tipo en Europa que empiezan digamos, a hacer distintos tipos de obras sociales, económicas, empresarios, sindicalistas, cristianos y católicos, que en algún momento piden representación política. Estos partidos van a tener muchas derrotas iniciales, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con esa Europa destruida, ahí sí los llaman y tienen la misión de reconstruir Europa, ¿no? ¿Cuál es la visión? Ya la han comentado en parte de mis compañeros. Es una visión de la persona humana con libertad, pero también con compromiso social, con dimensión social, el personalismo, ¿no? Que marca la esencial sociabilidad del ser humano. Nosotros nacemos en el mundo y si no tenemos a alguien que nos cuide, morimos, ¿no? Necesitamos del otro desde el primer instante de vida, ¿no? Entonces, esa dimensión social natural, ¿no? El personalismo, también la libertad, la dimensión trascendente, la capacidad de espiritualidad del ser humano, de reconocer valores que no son pura materia, ¿no? Y bueno, el republicanismo cívico, lo diría yo, bueno, la constitución, las constituciones, los derechos individuales y sociales, la división de poderes, las instituciones que resguardan la dignidad de la persona frente a los totalitarismos y a los abusos de poder, y aparecen las constituciones sociales de Europa de la segunda posguerra, que consagran los derechos individuales y sociales como nuestro artículo 14 y 14 bis, ¿no? Y el tercer punto, que voy a desarrollar un poquito más, es la economía social de mercado.
porque en Latinoamérica llegó con mucha fuerza, digamos, el humanismo político y filosófico de Jacques Maritain, pero la pata económica quedó un poco ahí faltante, ¿no? Yo creo que ese sistema es un poco lo que se llama y se desarrolló con mucha capacidad teórica en Alemania y se llamó la economía social de mercado, que acepta el mercado, pero también propone un rol del Estado para el funcionamiento adecuado de la economía. El Estado es un regulador y también un árbitro, no tiene que ser parte en el conflicto de interés poniéndose a favor de uno contra los otros, ni viceversa, sino encontrar la justicia en esas relaciones o en esos conflictos económicos y políticos que obviamente son naturales a la condición humana, ¿no? Les traje, a mí me parece la formulación más, lograda, la de Juan Pablo II en Centesimus Annus, donde en el punto 19 habla, sin llamarla así, de la economía social de mercado, ¿no? Dice, en algunos países, bajo ciertos aspectos, después de las destrucciones de la guerra, se asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir una sociedad democrática inspirada en la justicia social. Estas iniciativas tratan en general de mantener los mecanismos de libre mercado, asegurando mediante la estabilidad monetaria y la seguridad de las relaciones sociales las condiciones para un crecimiento económico estable y sano, dentro del cual los hombres, gracias a su trabajo, puedan construirse un futuro mejor para sí y sus hijos. Al mismo tiempo, y esta parte sería interesante recordarla sobre todo en Argentina hoy, se trata de evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y tienden a someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra. Y abunda, sigue mencionando elementos de esto Juan Pablo. Una cierta abundancia de ofertas de trabajo, un sólido sistema de seguridad social y de capacitación profesional, la libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato, la previsión social en caso de desempleo, los instrumentos de participación democrática en la vida social. Dentro de este contexto deberían preservar el trabajo de la condición de mercancía y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente, ¿no? Entonces, este es un corazón de, digamos, de la propuesta del humanismo cristiano y de la democracia cristiana, que para Juan Pablo II era lo que había reconstruido Europa después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y también de lo que había vencido al comunismo, porque Juan Pablo II escribe esto en 1991, a 100 años de la encíclica de León XIV, 1891, ¿no? Y ahí estaba a 2 años de la caída del muro de Berlín, ¿y qué dijo, no? Dijo, la economía social de mercado es el modelo que nos ha traído hasta acá, pero ¿cuál es el riesgo? El capitalismo salvaje, el capitalismo sin ninguna regulación, el capitalismo sin justicia, el capitalismo sin valores. Y este es el mensaje central que me parece que en las últimas décadas no hemos escuchado adecuadamente bien, adecuadamente. Tanto Benedicto XVI, Ratzinger, como también Francisco, han mencionado esto, han mencionado y han seguido la línea de Juan Pablo II. Yo tengo por ahí las citas, pero no quisiera alargar tanto la exposición. Si quieren, después en las preguntas, si esto se abre preguntas y a alguno le interesa, lo podemos hacer. Pero bueno, ¿cómo aplicamos esto en la Argentina? Y con esto redondearía un poquito mi exposición y voy a ser un poco breve, ¿no? En esto, ¿no? Y en general. Pero digo, varios países de nuestra región en los últimos años han encontrado una estabilidad macroeconómica y monetaria y que son países vecinos, países que han mejorado su institucionalidad y que han tenido buenos resultados sociales, que con ese crecimiento económico
y con esa estabilidad macroeconómica, con el desarrollo de sectores productivos, han generado trabajo y ese crecimiento ha llegado y han ampliado clases medias, ¿no? Entonces, yo creo que esos países en gran medida han ido aprovechando de cada momento histórico, ya sea de la oleada más neoliberal o si venían los gobiernos más de izquierda, los elementos más rescatables de cada uno. Me refiero un poco a Chile, me refiero un poco a Uruguay, me refiero a ciertos pasajes recientes de Brasil, bueno, hasta último momento algunos como Paraguay y Perú también han encontrado una estabilidad macroeconómica. Argentina en ese sentido tiene una deuda tremenda, ¿no? Entonces, ¿por qué la altísima volatilidad de la macroeconomía argentina? Es una pregunta importante. No me traje la diapositiva, pero tenía ahí los datos. Argentina no solo es uno de los países que ha tenido más inflación histórica, es el récord mundial de recesiones en el mundo, ¿no? Prácticamente. Después se las paso. Es un dato un poco preocupante, pero nos tendría que hacer reflexionar sobre todo, ¿no? ¿Por qué pasa eso, no? Bueno, yo desde el punto de vista del humanismo cristiano de economía creo que el problema macroeconómico tiene una base política. Aquí la economía tiene muchos ciclos de recesión y auge porque la política económica de los gobiernos es procíclica, agudiza los auges y recesiones en vez de moderarlos. ¿Y por qué pasa esto? Porque políticamente, ideológicamente, sus políticas económicas, los gobiernos aquí, uno va para el norte y otro va para el sur. Pasan 5 años que vamos para el norte y otros 5 que vamos para el sur y estamos en el mismo lugar a los 10 años, o a los 20 o a los 30, ¿no? Esto no va para ningún lado. Es un poco la descripción que hizo Gustavo hace un rato, que tenemos esa sensación de decadencia. Entonces, la economía social de mercado justamente es una respuesta a eso. Somos seres humanos, queremos un ámbito de libertad sin duda, pero lo podemos hacer solos, aislados y viendo que los otros les va mal y van quedando en el camino, no. Tiene que haber un equilibrio, una armonía entre libertad, justicia social, solidaridad, bien común. La economía social de mercado es un sistema que apunta en esta dirección y podría a partir de eso identificarse 2, 3 políticas de Estado que podrían continuar a los gobiernos. A veces nos preguntamos mucho en la macroeconomía argentina por qué si ahora tenemos superávit fiscal las inversiones no llegan. Y bueno, porque piensan que por ahí dentro de 4 años o por ahí dentro de 8 va a venir un gobierno que va a hacer todo lo contrario del que está ahora. Y bueno, yo tampoco invertiría mucho, ¿no? Entonces, para que vengan, no hay que cobrarles impuestos y se tienen que llegar, digamos, en condiciones demasiado favorables, digamos, riquezas que tiene el país y que se están llevando de una manera que en otros países no sucede, ¿no? Que pasa con países vecinos. Entonces, nos estamos vendiendo barato y eso porque estamos peleados entre nosotros y la política no puede construir ese núcleo básico de consensos, donde obviamente van a seguir habiendo opiniones diferentes y obviamente uno va a querer ir un poquito más para allá o para acá, pero tiene que haber un conjunto de políticas que se mantengan en el tiempo para que den algún resultado. Miremos a los costados nuestros países vecinos, hacen eso. Los únicos que todavía no nos dimos cuenta somos nosotros, que nos seguimos peleando y bueno, ya sabemos un poco el lema del Martín Fierro, cómo nos va, ¿no? Entonces, la economía social de mercado yo la veo como una respuesta a todo esto. Aquí hay algunos componentes de la estructura productiva de la Argentina que tiene que ver con un tema histórico. Supongamos que se han construido industrias, algunas que fueron competitivas y otras no tanto. Hay que reformular ese sistema, pero no podemos decir, bueno, ahora que compitan todos y que se fundan y que queden todos en la calle, ¿no? Y que y el que no pueda comer, que no coma. Esa es una solución darwinista que entiende que el otro no es un ser humano como yo, ¿no? Los modelos inspirados en el humanismo cristiano dicen, bueno, esto no es competitivo, bueno, vamos a hacer un plan a 5 o 10 años para la reconversión de este sector.
Vamos a ayudar a que estas empresas encuentren otros nichos. Si no los encuentran, bueno, tendrán que buscar otras digamos, otros sectores. La gente tiene que dejar un trabajo y un oficio que viene haciendo y tiene que formarse para otro oficio. Hay que generar seguros de desempleo para el interín. Hay que formar centros de capacitación para las nuevas industrias que van a surgir y que van a tomar los desempleados de acá y se van a emplear acá. Eso en muchos países hay planes, estructura. No puede ser que, bueno, ahora cada uno que se arregle, digamos, ¿no? Eso no es una política humanista cristiana en economía, ¿no? Entonces, hoy en el mundo está muy difundida esta visión darwinista, ¿no? El que gana, gana, el que pierde, pierde, y bueno, arreglate, y digamos, muy dinamizado por este tema de la tecnología y de la competencia tecnológica y militar, ¿no? Donde ahora se han descompensado las instituciones a nivel internacional y cada uno está, digamos, librado a la suerte de la competencia más pura y dura, ¿no? Y al interior de los países también está esto entre clases, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, digamos, límite en nuestro país por el contexto internacional. Y obviamente esto lleva a la necesidad de reflexionar sobre estas ideas, ¿no? Así como ese materialismo, digamos, y ese darwinismo materialista llevó a las guerras de principios del siglo XX y a esa desigualdad que llevó a la crisis de los años 30, ahora tenemos una época análoga, ¿no? Yo creo que el humanismo cristiano, con su dimensión política, económica, filosófica, institucional, es una respuesta valiosa que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Otto. Bueno,